¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la jornada en este lunes tan especial en el que recuperamos la cita con el análisis, el tiempo de la tertulia en el primer capítulo de este recién estrenado 2025, después, por ejemplo, de un partido en el que la Cultural sigue sin ganar en el Reino de León desde el día de la Ponferradina, aunque sumó un empate ante el Barcelona B con más ocasiones en ataque. También es verdad que Bañuz detuvo un penalti en una de las jugadas importantes de este encuentro y ahora mismo el equipo sigue siendo líder, pero pierde un punto en la renta, en la diferencia. Ahora tiene 5 de ventaja sobre el Baracaldo. Y las cuestas de la Candamia volvieron a ser el lugar para la cita de cerca de 700 valientes en la Transcandamia. Una edición además muy especial con triunfo para Abel Gui y Ollana Cortázar, que ya ha ganado en más ocasiones. Son los mejores los que completan el recorrido de 23 kilómetros. Fonacústica patrocina El Sumario. Bueno, vamos ya con el fútbol y con ese empate de la Cultural ante el Barcelona Athletic en un partido en el que se puede ver la botella medio llena, medio vacía, un punto que puede saber a poco por las ocasiones falladas por el equipo leonés, pero también la parada de Bañuz en un penalti fue clave para salvar los muebles. Ahora el equipo de Jona tiene 5 puntos de diferencia sobre el segundo clasificado, puesto al que sube ahora el Baracaldo. En el primer partido de 2025 y último de la primera vuelta, la Cultural salió a buen nivel ante el filial azulgrana y la mirada de más de 8.000 espectadores. El partido arrancó de cara para los leoneses, que se adelantaban en el marcador en el minuto 6 con un gol en propia portería de Rubén López tras un mal despeje. El empate me deja un poco ese sabor agridulce porque creo que hemos hecho méritos para más, aunque es verdad que no hemos estado acertados en la definición o acierto también de su portero. Un gol de Unai puso el empate en un marcador que quedaría así 1-1 de manera definitiva. Fue el propio Unai quien falló un penalti en el minuto 42. Adivinó Bañuz su lanzamiento, detuvo el tiro y dio vida y confianza a una Cultu que después tuvo buen juego y varias ocasiones que finalmente no se materializaron. Hemos conseguido empatar, luego hemos tenido el penalti para ponernos 1-2 y sí que es verdad que la segunda parte ellos han dado un paso adelante, sobre todo por ímpetu y por ir, nos han generado bastante por fuera, bastante centro lateral y al final, bueno, pues ya por la inercia, ¿no?, del partido, ellos han acabado pues teniendo situaciones de centro, situaciones alguna clara. Entonces damos por bueno el empate. Sin ser capaz de ganar en casa, la Cultural cortó al menos la racha de derrotas. Con este empate cierra la primera vuelta líder y con 6 puntos de ventaja. En la comparecencia después del partido, Raúl Jona hacía un balance provisional de lo que ha sido la primera vuelta. Arranca la segunda en el Lugo con esos 5 puntos de ventaja sobre el Baracaldo y una segunda manga que va a ser especialmente difícil para intentar acabar en lo que todos desean, esa plaza de ascenso directo a Segunda División. Y que todos teníamos que dar ese paso adelante, bueno, pues para seguir creciendo, ¿no?, y para seguir aspirando a mejorar en el día a día. Creo que eso se ha conseguido, hemos hecho en su momento, ¿no?, se hizo una plantilla pues muy competitiva y una plantilla muy completa, y ese trabajo diario y esa situación es la que nos ha llevado a hoy en día pues estar 5 o 6 puntos por encima de los perseguidores, ¿no?, con una segunda vuelta por delante, que creo que si debemos de mantener todo esto que estamos diciendo y que hemos conseguido en la primera vuelta y no fijar más allá el objetivo, porque insisto que la consecuencia de nuestro día a día, la consecuencia de seguir haciendo las cosas bien con la plantilla que disponemos, pues será el estar arriba y mantener la distancia, ¿no? Y entonces eso pues nos dará el objetivo que todos buscamos, pero creo que si nos lo ponemos ese objetivo y nos vamos directamente a ese objetivo, olvidándonos del proceso para llegar ahí, estaríamos equivocándonos. Nos vamos ahora al Bierzo, decepción en este caso para la Ponferradina, que cortó la línea ascendente con la derrota en casa ante el Sestao. Curiosamente, el equipo de las Llanas ha vencido a las 2 escuadras de la provincia y es uno de los mejores visitantes a pesar de estar en la parte baja de la clasificación. Se había adelantado el equipo de Javi Rey por medio de Geray y los tantos
del equipo del Sestao. Llegaban justo en la recta final. En el 88 marcaba Diego y el 94 Planas ponía ese mazazo definitivo con el 1-2 y los 3 puntos que volaron desde el Toralín hasta Vizcaya. Bueno, y apunte importante de balonmano porque finalmente Carlos Álvarez, el jugador de la Banca de Mar, va a estar en el Mundial por la lesión de Odriozola en ese extremo. Y para los más nostálgicos se cumplen las bodas de plata, 25 años de los primeros títulos de la de Mar, aquella Copa Sobal del 98 y también la primera recopa ante el ETECA Cantabria, una efemérides a la que se va a dedicar una jornada del Foro Internacional del Deporte en el auditorio el próximo 26 de enero. Fue un momento histórico para el deporte leonés con el primer título nacional. Se cumplen 25 años de aquellos títulos de la de Mar con la Copa Sobal y la Recopa de Europa en la temporada 98-99. El próximo 25 de enero la experiencia FIZ posibilitará el reencuentro en el auditorio de varios de aquellos protagonistas capitaneados por Manolo Cadenas. De fondo el emotivo recuerdo a quienes ya no están, como Juan Arias en la presidencia, Ludena o el capitán Pérez Canca que recogió aquella primera Copa Sobal en 1998 en Zaragoza. En aquel día creo que estaba con Juan Arias y a mí me sorprendió porque no sabía que se celebraba un título en una provincia de Madrid o Barcelona. Yo había vivido mucho tiempo en Madrid, entonces hablamos de, oye, ojalá que tengamos que venir aquí a celebrar algún día un título de León, un título de la de Mar. Fue la primera época dorada de la escuadra de marista. El próximo 25 se podrá escuchar el testimonio de jugadores como Manolo Colón, Hombrados o Juancho. Un homenaje, una jornada de estas efemérides, pues normalmente intentamos traer al mayor número de representantes posibles de aquel equipo. La entrada para esta experiencia FIZ será gratuita para todos los socios de la de Mar. Solo si hay plazas libres en el auditorio se pondrán a la venta entradas para el público en general a partir del día 23. Esa jornada será el día 25, rectificamos el sábado 25 de enero a las 6 de la tarde en el auditorio, y los valientes de nuestra portada, los que son capaces de completar esos 23 kilómetros rompepiernas de subidas y bajadas en la Transcandamia. En el ambiente de la salida estuvo nuestra compañera Thais Lozano. Arranca la 13ª edición de la Transcandamia, la carrera que abre el calendario deportivo de León en 2025. Tiene un poquito de fama de exigente, ¿no?, esta carrera. Sí, a ver, esperemos que esté bien el terreno hoy, como ha hecho un poquito de frío, esperemos que no esté muy embarrado, pero bueno, bien, es una experiencia a probar. ¿Has venido más veces? No, es la primera vez que vengo, aunque salgo a correr prácticamente a diario por aquí por las lomas, es la primera vez que me apunto, aunque ya más o menos iba por los senderos que marca la carrera, pero bueno, a ver, una salida con gente, nada, no voy a por tiempo ni nada, a acabar. ¿Venís habitualmente a esta carrera? ¿Ya son 13 ediciones? Yo he venido solo un par de años más. ¿Qué tal, cómo la has visto? Bueno, un año había hielo y mucho frío y patinaba bastante, pero bien, se viene a disfrutar y bien. Se abre con esto un poco el calendario de actividades deportivas del año. ¿Qué esperas para este 2025 en lo deportivo? Bueno, pues espero mejorar un poco. He cogido un entrenador y eso, y a ver este año si mejoro un poco los tiempos y eso. ¿Habitualmente corréis, hacéis actividades así en grupo, juntos? ¿Os preparáis por separado? ¿Cómo lo hacéis? Nosotras solemos venir por la Candamia a prepararlo juntas y luego corremos en asfalto también. Sí, bueno, es el sitio donde salimos a ir a correr, pero es el primer año que hacemos la prueba de la Transcandamia. ¿Y qué esperáis? Porque bueno, tiene un poquito de fama de dura, ¿no? Sí, bueno, esperamos que va a ser dura, sí, pero que lo vamos a disfrutar y nos vamos a dejar llevar, lo que sea.
Bueno, faltan unos minutos para que empiece la Trascandamia. ¿Cómo estáis? ¿Motivados, preparados? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo en mi caso voy en la modalidad de marcha nórdica, que no es competitiva, y bueno, pues venimos a pasar un buen rato, conocer gente y disfrutar del deporte. ¿Habitualmente haces este tipo de pruebas? Sí, vamos, intento apuntarme a todas las de marcha nórdica que hay por León y alrededores, pues oye, también aparte de disfrutar uno mismo, pues para dar más visibilidad al deporte, ¿no? ¿Cuesta un poquito más esta después de las navidades, de los excesos de las comidas? Sí, pero esto no lo saquéis, que sí, pero bueno, insisto, la verdad que es agradable y además este año parece que no hace tanto frío como el pasado, entonces yo creo que disfrutaremos un poquito. ¿Has venido entonces más veces? El año pasado, esta es mi segunda participación. ¿Qué tal, cómo la viste el año pasado? Bien, la verdad que me gustó, o sea, fue muy agradable y además viene gente de toda España, incluso algún extranjero, o sea que... Sí, empieza a tener como fama, ¿no?, esta carrera fuera de León. Sí, ya digo, en mi caso yo ya me he subido a un carro a marcha, ¿no?, porque es una carrera que tiene ya, pues no sé, como más de 10 ediciones y la verdad que es agradable ver que, bueno, que gente de toda España viene a León a disfrutar de nuestro entorno y de esta participación tan bonita, ¿no? Bueno, ¿qué tal, cómo estáis? ¿Preparados ya? Sí, un poco nerviosos. Si soléis hacer este tipo de carreras normalmente, ¿esta en concreto habéis venido más veces? Pues para mí este es el tercer año, así que nada, vamos a por ello, a ver si lo conseguimos. No sé si vosotros también soléis venir. Yo las he hecho todas las ediciones. ¿Cómo has visto la evolución de la carrera? Pues cada vez más dura. Sí, Aníbal nos lo pone más complicado últimamente. No sé, hoy decían que bueno, como hace buen tiempo quizás sea más fácil que no haya tanto barro, tanto hielo, no sé qué esperáis. No sé, yo creo que barro va a haber. Porque al final, luego cuando empieza a calentar, porque dan buenas temperaturas para luego, yo creo que hay barro ya aquí, así que va a haber barro seguro, como todos los años. ¿Cómo se prepara uno para una carrera como esta? Porque es un poco exigente, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad que es exigente, sobre todo físicamente y mentalmente, ¿no? Que era lo que hablábamos, que al final no hay que dejarlo porque si no va dando más pereza y bueno, pues bien. Y barro tiene que haber, porque si no, no sería la Trascandamia, o sea que tiene que existir el barro. Estamos ya preparados para decir lo que nos plazca, para crear polémica, para ser suaves o ser un poco más díscolos. Es el momento del análisis que empezamos con ganas en este 2025. Laura Ayer, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Carlos García? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. ¿Qué tal, Pablo Rioja? Buenas noches, bienvenido. Hombre, ya empiezas provocando. Nada más empezar, pues esto tiene mala pinta. Hombre, me parece... Bueno, vamos, de todas maneras, no, es que son esas llamadas inoportunas que recibimos. Escucha una cosa, esto es la Champions de este equipo, o sea que no está mal que lo celebren, que los títulos grandes ya llegarán. Ya, eso dijo Modri. Bueno, es una broma, nos lo van a permitir, porque hoy las fuerzas están equilibradas. Yo creo que Laura y Pablo iban con el Madrid, Carlos y yo íbamos con el Barça, ¿no? Sí, confiesa. Sí. No pasa nada. No pasa nada. Es una coacción. Todos tenemos algún error en la vida desde que nacemos. Bueno, y hablando de Barça, el B, por cierto, imagen lamentable, que haya gente en León, por muy del Barça que sea, que vayan al Reino de León y en lugar de apoyar a la Cultural, vayan a gritar Barça, Barça. Yo creo que se reían hasta los propios jugadores del filial, ¿no, Laura? A ver, es algo que sorprende, ¿no? Porque al final yo creo que si tú no apoyas al equipo de tu ciudad, siendo de tu ciudad, o sea, de León en este caso, es complicado, ¿no?, de entender, porque al final, qué mejor noticia sería para León que el equipo de fútbol estuviera en el fútbol profesional, y así lo digo pues con el baloncesto y etcétera. Entonces, bueno, pues sorprende que haya estas quedadas de afición visitante para apoyar a un filial, porque bueno, yo entiendo que se apoye, pues como en todas las ciudades, al final a los equipos grandes, ya sea Madrid, Barça, Atlético, Atleti de Bilbao, pero bueno, al final resulta extraño no ver animar a un filial en un campo de fútbol, al fin y al cabo, yo creo. Fíjate, pero bueno. Fíjate, es curioso, Pablo, cuando veíamos la información de Manolo Cadenas en la presentación de este homenaje a los héroes del 98, decía, hablaba yo, que en paz descanse, con Juan Arias y le decía, oye, ¿te imaginas que esto que hace la gente de León de ir a Santo Domingo cuando gana un título el Real Madrid o el Barcelona, lo hiciéramos algún día nosotros? Y al final se cumplió, ¿no?, ese pronóstico tan positivo. Pablo, pero yendo a lo que nos toca, ¿qué sensación te deja? Porque yo lo venía ahora pensando antes de entrar al estudio, es un poco a veces el ver la botella medio llena, medio vacía, no sé qué sabes, empate de la Cultural ante el Barça Atlético, y ahora que empieza la segunda vuelta, esos 5 puntos, se va a hacer un poco largo esto. A ver,
si lo miras a corto plazo y en los partidos del Reino, pues el sabor es agridulce, porque está claro que se le están escapando muchísimos puntos en casa que a priori contabas con ellos. Luego es verdad que vendrán a decirte ya, pero fuera está ganando mucho, sí, pero en un grupo, para mí, mucho más fácil que el del año pasado, mucho más asequible, digamos, estás con los mismos puntos que tenías en la jornada 19 del año pasado, 37, estás líder, pero yo creo que podías tener una ventaja mucho más amplia a poco que hubieras apretado más en casa, ¿no? No entiendo qué les pasa, no entiendo esa... No quiero decir desidia, porque es verdad que el equipo en la segunda parte mejora con respecto a lo visto en la primera parte, pero se han gripado aquí la moto en el Reino de León y no hay manera. Bueno, y ahora hay una salida a Lugo que aunque el Lugo está abajo nos tiene Claro. ganas. Carlos, ¿a ti qué sensación te dejó este empate? Impotencia. Lo que decía el compañero Pablo, yo es que si este año no suben, no van a subir en la vida. No. O sea, con la distancia que han tenido, con los partidazos que han jugado, y ahora es cuando nos meten un gol, parece que se desconectan y se quedan parados, y sabes que te va a venir el gol tarde o temprano. El milagro lo puso Bañuz, que para mí, no sé si es abrir polémica, no está del todo correcto en la salida, se queda media salida. No, es que no está nadie, ni la defensa ni el centro del campo, y te meten el gol, pero no sé qué les pasa. No sé qué les pasa. Evidentemente la parada en el penalti de Bañuz fue clave, pero quizás todavía falta dar ese apretón de tuerca para que la defensa de la Cultural dé esa imagen de solidez que dio en la primera fase, ¿no?, del campeonato. Sí, la verdad que algo de solidez ha perdido el equipo, ¿no? Y sorprende porque al final has mantenido la línea defensiva de la temporada pasada, quitando que ahora, claro, ya no tienes a Víctor porque está con la lesión, pero bueno, en mi opinión, por ejemplo, Guzmán tampoco lo ha hecho mal como para decir es culpa suya que no se hayan metido más goles de lo habitual, pero sí que necesitamos esa solidez, ¿no?, en casa. Y es como decía Carlos, que siempre el equipo como que se viene abajo, de repente empiezan ganando muy pronto en casa, que dice, se me pone de cara el partido, y de repente por situaciones que desconocemos parece que el equipo a veces se confía y el otro, el rival, obviamente también juega, te ejerce esa presión alta que tanto le incomoda a la Cultural, y al final pues te acaban metiendo ese gol que te empatan o incluso te acaban ganando, como la Gimnástica Segoviana o el Sestao Bilbao Athletic, y al final estos puntos, como también decía Pablo, los puedes echar en falta al final de temporada porque a priori son contra rivales que están en la zona baja de la tabla o que vienen muy mermados, como el caso del filial del Barça, y entonces hay que intentar apretar en casa porque no siempre va a salir cara a los partidos a domicilio. Yo además creo que ahí estuvo acertado Raúl Llona, porque a lo mejor a todos, digo a todos, al club, a los que estamos fuera del club, al entorno, tenemos esa ansiedad, esas ganas, ¿no?, de que el equipo ascienda, y esto todavía va a ser muy largo. En la segunda vuelta todos los equipos aprietan un poco más, y esas palabras de Raúl Llona diciendo vamos a pensar en el camino, en el partido siguiente, porque como pensemos en enero, en el ascenso de mayo, vamos por el mal camino. Sí, yo en parte lo comprendo, pero desde mi punto de vista yo le echo en cara un poco al entrenador un poco más de falta de ambición. En general en sus declaraciones, que entiendo que no quiera lanzar las campanas al vuelo, pero a mí, por ejemplo, decir que cada vez cuesta más ganar un partido me parece una obviedad y una cosa que no entiendo. Cada vez cuesta más, por supuesto, y la segunda vuelta va a costar mucho más porque todos aprietan. O sea, es que esto ya lo sabíamos. Y luego no me gustan algunos planteamientos. Por ejemplo, no sé por qué ha renunciado a salir con dos puntas, ¿no? En casa, sobre todo, cuando te estaba funcionando y con equipos que yo creo que les puedes hacer daño, ¿no? Es como que los cambios son siempre un poco los mismos y no entiendo muy bien por qué no dan ese paso adelante. No es que la culpa solo sea del entrenador, porque yo veo jugadores que han pegado mucho bajón. A lo mejor es el momento, ¿no?, este valle que hablan en las temporadas, pero enero, febrero. Es que a mí se me aparecen los fantasmas del año pasado, que estuvo 3 meses sin ganar un partido precisamente a partir de enero, ¿no? Ojalá no se repita esto, pero ahora vas a Lugo, o sea, es que el calendario no es fácil y estás perdiendo muchas oportunidades en casa. Yo creo que hay que ser un poco más ambicioso. Sí, y además quizás esa autodefensa que a veces aplican cuando tú comentas ese dato, el equipo le cuesta ganar en casa, no lo hace desde el día de la Ponferradina, y rápidamente la respuesta es sí, pero también hemos ganado en sitios en los que no ha ganado casi nadie, ¿no? Sí, a ver... Entonces al final te queda esa sensación como que les molesta, ¿no?, que se haga ese dato, esa estadística.
Sí, pero bueno, al final es un dato que está ahí, ¿no? Es verdad que este año la Cultural ha dado ese paso adelante a domicilio, que todo el mundo lo pedíamos, porque al final es el mejor visitante de toda categoría, está genial, pero también ha dado ese paso atrás en casa, que el año pasado era el equipo más sólido. Entonces, claro que se va a pedir a este equipo que dé ese paso hacia adelante y que aunque fuera lo haga bien, y mira, Irún, que muchos seguramente no pensaban que con las bajas que había y demás se podía conseguir la victoria porque era un campo también complicado, pues se consiguió. Pues igual también hay que ser más ambiciosos en casa cuando puedes ser fuerte y además tienes a gente animándote, como en esta ocasión que había 8.000 personas y que creo que al final, si ven a su equipo ganar, se van a ir más contentos y van a tener más ganas de verlos, porque al final la gente lo que quiere es que su equipo gane siempre, pero verles ganar en casa está muy bien y llevas desde el 27 de octubre sin verlo. Y ayer también nos quedamos con ganas de conocer más impresiones, ¿no? de jugadores al acabar el partido. Es una guerra perdida porque ya la hemos hablado muchas veces. Los jugadores, solo habla uno en rueda de prensa al acabar el partido. Raúl Llona habla y poco más. Yo creo que... en alguna ocasión ha habido algún jugador, ¿verdad?, que se le ha esperado incluso en rueda de prensa, pero creo que en esta ocasión no... Yo el año pasado en Lugo ya dije, mira, si tomamos el liderazgo, como pasó el año pasado en Lugo, y tengo que hablar con el conductor del autobús, estos no son buenas sensaciones. O te vas a Sabadell, pues oye, ten un detalle, pero lo votamos al principio. Se ha creado quizás en el fútbol, en general, una acera, una línea de acero, hay un muro de división, ¿no?, demasiado grande, ¿no? Bueno, luego es peor para ellos, porque luego los clubes te reclaman, o reclaman a los medios de comunicación, que apoyemos, que estemos a favor. Y sí, bueno, nosotros no vivimos de estar a favor ni en contra, nosotros vivimos de contar lo que pasa. A mí es que esas declaraciones me molestan siempre, ¿no? Muchos jefes de prensa entorpecen más que ayudan, y luego no se nos olvida que la Cultural no está ni en el fútbol profesional. Es decir, la de Mar, para eso, que está en la élite del balonmano, te lo pone mucho más fácil, no hay problema para hablar con ningún jugador durante toda la semana, en el partido, después del partido. Y aquí, bueno, es más, es obligatorio que hablen. Es obligatorio que hablen, pero que ponen facilidades, ¿no? Entonces tú al final no pones facilidades, pues luego no te quejes si las cosas no te van como a ti te interesa, ¿no? Bueno, aquí incluso a veces es problemático conseguir una entrevista, lo hemos hablado, el día de descanso de los jugadores, ¿no? Me parece absurdo. Todas estas cosas me parecen absurdas. Lo hablábamos antes, pero es que fue hace un año, creo, o 2 años que tuvimos una charla por el año del centenario con los medios de comunicación. Siempre suele haber una reunión cuando empieza la temporada. Sí, y se han acatado. Sí. No fui a esa reunión. Y éramos 8 medios de comunicación. Yo dije que era una casualidad que fuéramos tantos. Mira, poco a poco se va reduciendo. Y no hay que ser periodista tampoco para ver quién viaja y quién no viaja. Claro, yo viajo si me interesa, o si le interesa a mi aficionado, a mi oyente. Pero sí creo que ya no le interesa. Tú viajas y solo te ponen trabas, pues te quedas en León y te ahorras la gasolina y el mal tiempo. Fíjate, hablando de la actualidad, durante las últimas semanas estábamos un poco preocupados, Laura, por el tema de Víctor García. No terminaba de conocerse el alcance de la lesión, y todos sabemos que cuando se conoce, bueno, en este caso un medio de comunicación, los compañeros de La Crónica sacaron una información en la que aparecía por primera vez la palabra hernia discal, y todos los que conocemos a alguien que ha sufrido esa patología sabemos que es problemática, que lleva su tiempo. En este caso nos comentaba el doctor que no hace falta pasar por quirófano, pero parece como que había un cierto, no voy a decir oscurantismo, pero como que no se hablaba claramente del tiempo de lesión, y de repente nos encontramos con que se ficha a Lanchi, jugador con experiencia en el Villarreal en segunda división, precisamente por eso, porque no se sabe el momento en el que va a volver Víctor. No, está claro que hay mucho hermetismo respecto a, bueno, todas las lesiones, pero en el caso de Víctor es una más. Al final, teniendo una hernia discal, no se puede desarrollar deporte de forma profesional teniendo esa dolencia, ¿no? Entonces yo creo que desde el club quieren tapar esa posición, porque al final no puedes arriesgarte a que lo de Víctor vaya más y solo tengas un lateral derecho sano, e igual no confíes en los laterales derechos que tienes en la base. Entonces yo creo que es un movimiento inteligente, y así luego vuelve Víctor y le tienes disponible, pues genial, en el momento que vuelva y cómo vuelva. Pero en este momento pues tienes a Guzmán y tienes a Lanchi, que al final es un chaval que viene de jugar habitualmente
en el Villarreal B en segunda, aunque en el tramo final es verdad que tuvo menos protagonismo, pero que te puede dar ese plus o incluso tener más polivalencia en alguna otra posición y que lo necesitas, porque no puedes arriesgarte a tener una posición coja como pasó la temporada pasada con el extremo izquierdo, cuando se lesionó Samanes, y arriesgarte a estar ahí con esos problemas en esa posición y que te lastre lo que resta de temporada. Por cierto, en lo más positivo, ver 8.000 personas en el Reino. No creo que haya muchos campos de primera ref, salvo cuando estaban el Depor y el Castellón, que metían más de 15.000, 20.000 personas, pero eso es positivo. Y también, fíjate, hablaba Laura de Samanes, y el que vuelva a ser el jugador, por supuesto por él, el primero, pero también por el bien del equipo, eso es muy importante. Bueno, para mí Samanes y Pibe son intocables en los extremos, creo que son los mejores que hay y deben de jugar. Y Pibe ayer ya estuvo parecido a su mejor versión. Sí, ¿no? claro, va volviendo, ¿no? Y luego la afición, es que yo me acuerdo, ya lo hemos hablado aquí, el año del ascenso con De la Barrera, todo el graderío toda la grada estaba cerrada, porque no había afición, ¿no? Y ahora está casi lleno, ¿no? Y a mí es una alegría ver que la gente de León tiene ganas y que este año se están enganchando. ¿Por qué? Porque el equipo va muy bien, es verdad, pero porque la gente está viendo también que no es tonta, que es un grupo asequible, no quiero decir fácil, que con esto, ¿no? Que esto es muy largo, pero que el equipo está ilusionando y debe responder, por eso le exigimos más, hay que exigirle mucho más, ¿no? Fíjate, es curioso, aún yendo tanta gente como en este último partido, me decía hoy un amigo, oye, qué pena que no vuelva a replantearse aquello de la grada de animación. Es verdad que hay peñas de la Cultural que animan, que dan colorido, que aplauden al equipo, pero ¿os imagináis un fondo entero constantemente animando? Y eso, sí, no. me corrigen ahora los del Pinganillo, como el de la Ponferradina. Pues por ejemplo, yo no. No sé, hace unos años es cierto que había 1000 personas, 1000 y algo, y parecía una heroicidad ir al campo de fútbol. La cultura se ha puesto de moda y solo los culturalistas o solo el propio club puede pifiarla, pero es que somos capaces de pifiarla en esa y otras muchas más cosas. Ella no sé si conocerá mucho de la historia de la Cultural, pero si empezamos aquí a hablar, yo vi 8.000 y algo espectadores, pero te lo juro, me como el escudo, me como el alma. Sí, los jugadores en el primer tiempo no se comían nada. Y estamos viendo el peor Barcelona que ha pasado por León. De Barça al Atlético, el del año pasado lo pasamos muy mal, que ganamos en la niebla, si os acordáis. Bueno, y de hecho en la clasificación no está bien, claro, en Barcelona este año. El año que ascendimos, les eliminamos a ellos porque habían sido primero y acaban luego ascendiendo. Yo soy pesimista. Bueno, vamos a con un poco el contrapeso al pesimismo de Carlos. El optimismo, por ejemplo, hablando de la afición, se siguen desplazando en masa. Lugo está cerca relativamente, 2 horas de León, un poquito más. Laura seguramente haya desplazamiento masivo. Otro partido para intentar dar un puñetazo sobre la mesa, no quiero ni pensar en caso de perder. Si el Baracaldo gana, ya ahí empieza a haber run. Y el Lugo es verdad que está mal y viene de perder con el Orense, que por cierto se cargó al Valladolid en la Copa del Rey. Sí, bueno, curioso también lo del Orense, ¿no? Que cuando vino aquí la verdad que era un equipo que no carburaba y fíjate cómo cambian las tornas, ¿no? En esto del fútbol. Pero sí, la verdad que el Lugo se espera ahí un buen desplazamiento, que es una gran noticia, porque al final es verdad que la gente de León está enganchada y ya son 2 autobuses que se han llenado de la Federación de Peñas, más medio millar de entradas que se han puesto a la venta para ese partido, y yo creo que se van a vender las entradas y que va a haber una gran entrada en el Ancho Carro. Y que vamos a ver un buen partido y que espero que el equipo dé la talla a domicilio como lo está haciendo esta temporada, que creo que ahí no podemos ponerle ningún pero, y a ver qué tal, ¿no? Porque en el momento que empieces a fallar a domicilio, como no reviertas la situación en casa, ahí pueden empezar los fantasmas, ¿no? Como comentabas, porque al final ahí tienes cerca al Baracaldo, pero ya no solo al Baracaldo, a Real B, a la Ponferradina, que al final la igualdad está ahí y una ventaja, lo vimos la temporada pasada, puedes tener 8 puntos sobre X clasificado, ponte justo salir del descenso, que luego esa ventaja, coges la mala racha y se te cae y te quedas fuera al final. Sí, pensar en lo que haga el Baracaldo para acabar, Pablo, va a ser un partido importante el de Lugo otra vez. Sí, es importante, es que ahora lo son todos, y en esto sí coincido con Jona. O sea, las segundas partes de las temporadas todos los equipos aprietan más, es que eso es así. Y ojo, todos los que ahora descartamos para estar en el playoff, incluso liderando la tabla, que van a aparecer, ¿no? Porque se va comprimiendo. El Nastic está muy fuerte. El Nastic está muy fuerte. Fíjate el Celta Fortuna, que cuando fuimos allí era un equipo que tal, y ya parece otra vez que se van a meter ahí en la terna también de candidatos. Y alguno más que todavía está fuera y que seguro que va a estar ahí peleando. O sea, es que es muy largo, por eso desaprovechar esto. Por ejemplo, el otro día en el descanso, yo estoy convencido que alguien tiene que decirles, oye chicos, que han pinchado el segundo y el tercero, vamos a salir. Otro paso adelante. Y es verdad que cambia un poco la actitud.
pero es que yo hubiera, vamos, cada balón hubiera muerto por él, porque es que estás hablando de ampliar la distancia con el segundo y el tercero, y no fue así, entonces, bueno. Bueno, pues vamos a mantener la esperanza de que haga un buen partido y un buen resultado la Cultural en Lugo. Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, muchas gracias. Y Pablo, muchas gracias. Te leemos en el diario. Nos vamos. Mañana más deporte aquí en la 8. Feliz noche, amigos. Adiós.